Muy bien, hermanos. Esta mañana tenemos un mensaje simple, sencillo, pero en algunas instancias, con algunas personas, difícil de aplicar. Espero que no sea el caso para nosotros esta mañana y más que nada sea una llamada de ánimo ah, para nuestra jornada espiritual. He titulado 4 maneras más para servir a Dios. Hay muchas maneras para servir a Dios, pero esta mañana le agregué al título 4 maneras más para servir a Dios. ¿Sí? Estaba leyendo eh, acerca de un pastor, le estaba comentando a su congregación que recientemente había asistido a un seminario que a él le pareció muy fascinante. El título del seminario era cómo manejar las críticas, los conflictos y las personas difíciles en la iglesia. Ese era el seminario al que él asistió, le comentaba a la iglesia, ¿verdad? Entonces, él seguía diciendo que alguien se enteró de que él iba y esa persona le preguntó que si no era un poco temprano en la edad de la iglesia, porque era una iglesia nueva, ¿verdad? Recién se había formado. Y ese hermano le preguntó, ¿no cree usted que haya sido algo muy temprano para ir a indagar cosas como esas? ¿Sí? Recuerde el título del seminario al que este pastor asistió. ¿Cómo manejar las críticas, los conflictos y las personas difíciles en la iglesia? Y él le contestó a ese hermano, sí, sí es cierto, pero esta no es la primera iglesia que pastoreo, decía el pastor. Porque he notado que después de un tiempo uno se acostumbra a casi cualquier cosa. Y yo creo que eso lo dijo en el sentido de que no es saludable acostumbrarnos a que críticas, conflictos y gente difícil en la iglesia esté presente ahí todo el tiempo. No es saludable para una iglesia. Siguió platicando el pastor y él decía, la mejor parte del seminario, le comentaba a su iglesia, y para mí, dice él, fue la sección sobre eh, cuando nos dieron los 12, vamos a llamarles alborotadores más comunes que se encuentran en las iglesias, ¿sí? Y los seminaristas ahí, los que expusieron el seminario, les dieron nombres a cada uno, ¿verdad? Explicaron cómo actúan y por qué actúan así y cómo hay que tratarlos. Entonces el pastor mencionaba que él pensó que podría disfrutar escuchando esa lista, ¿verdad? Y quién sabe, él le dijo a su congregación esa mañana, puede que tengamos uno o dos por aquí de los que describieron en ese seminario. Y entonces él empezó a leer un pequeño listado de esos 12 nombres que les dieron a ciertos hermanos en las iglesias con ciertas características, ¿verdad? Claro, me imagino que cada nombre le han de haber dado la razón por la cual le daban ese nombre, pero entre los nombres que él le mencionó a la iglesia estaba el toro de carga, por titular así a cierto hermano con cierta conducta dentro de la iglesia. La serpiente furtiva fue otro. El león rugiente, la comadreja debilucha, la gallina que abuchea, el tigre de labios apretados, ¿verdad? El pollito pequeño, el cangrejo rastrero, el elefante enfático, la pantera pomposa y el rey de la colina. Cuando yo me enteré de esta lista, ¿verdad? Pues también me sentí como ese pastor. Me sentí bien al respecto. ¿Por qué? Porque finalmente alguien les estaba dando un nombre, aunque un poco chusco, a las diferentes conductas que se reflejan dentro de una congregación. Mi esposa y yo hemos estado en diferentes congregaciones y créame que hemos visto varios de esos especímenes presentarse y tratar de funcionar en la iglesia. ¿Sí? El pastor también comentaba que uno de los instructores le dijo, recuerde, todos somos personas difíciles algunas veces. ¿Sí? ¿Le suena eso familiar? A mí sí. Yo a veces soy difícil hasta con mi esposa.
Y ella me lo dice, eres muy difícil. Y después me pongo a pensar en sus palabras y dije, uy, sí es cierto, ¿sí? Y eso me hizo pensar en lo que alguien alguna vez dijo al respecto. Por ahí alguien dijo, la iglesia está llena de raros y todos somos raros algunas veces. Y algunos de nosotros somos raros todo el tiempo, ¿sí? Esta mañana, hermanos, dirijo mis comentarios a ustedes y también a aquellas personas que hayan recibido este video, ¿verdad? Si lo recibió por parte de algún amigo, un conocido, dele las gracias, ¿verdad? Eso es para honra y gloria de Dios. Pero sí, va dirigido a todos ustedes que quieran ministrar a otras personas, pero pues no saben por dónde empezar. Aún estando de la iglesia, se puede dar el caso, a mí me pasó, no sabía por dónde empezar. Quería servir junto con mi esposa, pero no sabíamos por dónde empezar. No estábamos seguros a qué programa unirnos dentro de la iglesia, de todos los programas que había, ¿verdad? Parejas, niños, jóvenes, no sé. No estábamos seguros en dónde había que registrarse, con qué persona había que hablar. No estábamos seguros de nuestros propios dones. Ni siquiera sabíamos dónde íbamos a poder ser efectivos, dónde podríamos hacer el mayor bien. Pero si a usted le gustaría servir al Señor de una forma u otra, esto es para usted. Y si ese es usted, entonces preste especial atención, porque esta mañana voy a hablar sobre 4 formas más en las que se puede servir al Señor. El día de hoy es muy sencillo este mensaje. De hecho, solamente tengo un texto, ¿verdad? Para basar este mensaje, ¿verdad? Y mi texto de hoy en las Escrituras se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:14. Primera de Tesalonicenses 5:14. Un par de cartas que el buen Pablo escribió a los hermanos de Tesalónica, ¿sí? Entonces, había una iglesia confundida ahí, confundida sobre todo acerca de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Pero también una primera carta que fue malinterpretada, ¿verdad? Por eso hubo necesidad de una segunda carta a los hermanos de Tesalonicenses, ¿verdad? A los tesalonicenses, ¿verdad? Entonces, déjeme decirle que en la nueva versión internacional, le voy a leer mi versión, ¿verdad? Que es la Reina Valera del 60. Usted sígame con la lectura, por favor. Me dice Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Gracias, Padre. Te damos esta mañana por tu palabra. No permitas que vuelva vacía, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Y la nueva versión internacional me dice, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes. Así dice la nueva versión internacional. No lo digo yo, ¿verdad? A los holgazanes. Estimulen a los desanimados. Ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Pero para aquellos a quienes no les importa una dosis de, vamos a decir, de realidad, déjame le leo el mismo versículo, pero en la versión traducción en lenguaje actual. Dice, también les recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada. Animen a los que son tímidos. Apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús y tengan paciencia con todos. Francamente, a mí me gusta más este versículo en esta versión, ¿sí? Porque me está diciendo los que no quieren hacer nada. No que no estén haciendo nada. Encima de eso, no quieren hacer nada. Hay gente tímida, sí, pero luego me dice que hay gente que aún dudan del Señor Jesús. ¿Verdad? Pero para con todos ellos, Pablo aquí reclama por paciencia, ¿verdad? Paciencia en el nombre del Señor. Entonces aquí nos sugiere un par de, si usted lo notó, un par de ideas
útiles. La primera, ¿verdad? Sugiere que en la iglesia habrá varias clases diferentes de personas. Vamos a llamarles los cascarrabias, ¿verdad? Los que son pequeños espiritualmente y los enfermizos, también espiritualmente, ¿verdad? O si usted lo quiere de otra manera, yéndonos a la lista que le leí al principio, que ese pastor comentó a su congregación, los toros de carga, ¿verdad? Las serpientes furtivas, los cangrejos rastreros, las comadrejas débiles, ¿verdad? Venían en esa lista. Y esta segunda idea útil es que las diferentes personas deben de ser tratadas, obviamente, de diferentes maneras, ¿sí? Algunos necesitan, como decía mi mamá, te voy a enderezar, ¿sí? No sé si su mamá o su papá le decían a usted lo mismo. Algunos necesitan en la iglesia ser enderezados. Otros necesitan ser manipulados, pero no con el afán de lo que comúnmente se entiende por manipular. No, manipularlo como cuando usted maneja un instrumento delicado, ¿sí? A ese tipo de manipulación me refiero. Por ejemplo, si es una copa de cristal, de ese cristal fino, caro, obviamente usted no la va a meter a la lavadora de platos, ¿verdad? Lo va a hacer a mano, pero con mucho cuidado, está manipulando con cuidado. A ese tipo de manipulación se refiere. Y sí, el otro grupo son aquellos que necesitan un poquito de amor aplicado con ternura y con mucho cuidado. Suena como mucho trabajo, ¿no? Pero si usted se fija, el llamado de Pablo a los hermanos de Tesalónica no fue a los líderes, no fue a los pastores. Usted lee la primera frase del versículo 14 y dice, también nos rogamos hermanos. Se estaban dirigiendo a la congregación completa. Pero también hay una tercera idea útil en este versículo. Y es que ministrar a todas las diferentes personas de la iglesia es el trabajo de toda la iglesia. Y redundando, por eso dice, y los exhortamos hermanos. No dijo, los insto pastores, o los insto ustedes ancianos, ustedes diáconos, o los miembros de la junta. Él pudo haber dicho eso fácilmente, pero no lo hizo. ¿Sí? Esa palabra también, os rogamos. Se ha puesto a pensar que rogar es decirle a alguien lo que debe hacer, pero sin aspereza o sin ningún espíritu crítico, ¿verdad? Sin criticar. No es una reprimenda, no es una condenación, pero tampoco es solamente una sugerencia o consejo. Es urgente y serio, pero va asociado con el ánimo, ¿sí? Esto es, hermanos, para toda la iglesia. Entonces aquí hay 4 maneras más en las que podemos servir al Señor. Le voy a decir la primera. Disculpe el nombre que le puse, pero es la primera y está allí en la primera frase en la segunda frase del versículo 14. Primera manera, advertir a los rebeldes. Advertir a los rebeldes. ¿Sí? Hay otra versión que dice advertir a los que están inactivos en lugar de amonestéis a los ociosos, como dice mi Reina Valera. ¿Sí? En otras palabras, endereza a los que siempre se están quejando, a los cascarrabias. ¿Sabe usted que la palabra que usó aquí Pablo al decir ociosos se refería a la palabra atactus, griego, ¿verdad? Era una expresión militar que significaba romper filas, salirse de la línea. Cuando a mí me tocó hacer mi servicio militar, el comandante que estaba a cargo, ya cuando decía rompan filas, es porque ya no teníamos obligación de estar firmes, que ya no teníamos por qué sentirnos responsabilizados de continuar con el ejercicio militar. Estábamos libres prácticamente en ese aspecto. Esa es la palabra atactus, ¿verdad? Romper filas, salirse de la línea. Esta es la persona que está obstinada, ¿verdad? Dentro de la iglesia y que simplemente quiere mantener su propia opinión o que sentirse el preferido, preferencia, ¿verdad? Ese tipo de hermanos tienen que ser amonestados. Pero ojo, si aplicamos esto más allá de la iglesia,
lo podemos hacer dentro de nuestra familia, lo podemos hacer dentro de nuestras relaciones, porque la idea es que ellos noten la presencia de Dios en nuestras vidas. Si usted quiere traer a alguien al Señor, también lo puede amonestar, pero con amor, dice la palabra, ¿sí? Lo puede amonestar en base a la palabra. Si usted se entrega al Espíritu Santo antes de amonestar a alguien que no es cristiano, que no conoce al Señor, el Espíritu Santo lo va a guiar, ¿sí? Estamos hablando de personas que tal vez estén obstinadas, ¿verdad? O que simplemente quieren mantener esa, su voz dentro de la iglesia o su opinión fuera de la iglesia, ¿verdad? Lo que ellos prefieren. Ahorita tenemos esa situación con los que dicen que es malo vacunarse y con los que piden que todo el mundo se vacune, ¿verdad? Cada quien tiene su propia opinión, ¿verdad? Están obstinados en algo, ¿verdad? Obviamente solamente uno de los dos grupos tiene la razón, ¿verdad? Pero esa es la gente que debe de ser amonestada, ¿sí? Por ahí Demóstenes en Grecia, ¿verdad? Usó esa palabra para describir a los antiguos griegos que se negaron a participar en el ejército, ¿verdad? A servir a su país. ¿A quién se refería? A los indisciplinados, a los irresponsables, a esos soldados que están ociosos porque están fuera de lugar. Recuerde que somos un ejército y nuestra lucha es contra el mal. Aunque sabemos que enfrentamos un enemigo que ya está derrotado de antemano, el Señor nos pide ser valientes y esforzarnos en su palabra. Innumerables veces, ¿sí? Pero en la iglesia y también en el mundo, ¿verdad? Hay gentes que son precisamente atactos a raíz de la palabra ocioso, ¿verdad? Que usó Pablo. Pero algunos de ellos son personas que les gusta esquivar cualquier corriente espiritual. Y cuando eso pasa en la iglesia, le hace daño a la congregación. ¿Sí? Algunos son holgazanes, algunos son chismosos, algunos son entrometidos, son rebeldes, y esa rebeldía los lleva a la responsabilidad y por lo tanto se les puede calificar como indisciplinados. Todo eso hay en la iglesia, lo creamos o no. Como les decía anteriormente, mi esposa y yo hemos sido testigos de que esto es verdad dentro de la iglesia y es triste, ¿verdad? Pero Pablo aquí está tratando de alejar la iglesia de Tesalónica de los problemas que tenía, ¿sí? Pablo dice que debemos advertirles. ¿Sí? Una palabra mejor es como la que viene en el versículo 14, amonestar, ¿sí? Es una palabra griega también extremadamente fuerte. Yo creo que estaba viendo aquí, literalmente significa poner algo en la mente de alguien, al decir amonestar, ¿sí? No es que les vayas a lavar el cerebro, ¿verdad? No es que les vayas a enunciar alguna teoría o alguna hipótesis que tú tengas y que la tienen que aceptar, no. Pero como Pablo lo estaba mencionando aquí, le está dando importancia vital, ¿sí? Para el funcionamiento de la iglesia. Cuando un hermano o una hermana se vuelve rebelde, aquí Pablo dice que debemos recordarles, ¿verdad? O amonestarles, como usted le quiera llamar, o ponerles en sus mentes que somos imitadores de Cristo, ¿sí? Se podría decir que nuestro deber es hacerlos entrar en razón, pero ahí eso se podría malinterpretar un poco, ¿no? Porque ya suena como imposición. Pero sí, implica una confrontación personal. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dedicó un tiempo a un hermano que usted notó que por ahí no está en el mismo canal de las escrituras, ¿verdad? Tiene que ser cara a cara, ¿sí? Y es precisamente el tipo de situación que la mayoría de nosotros nos gustaría evitar a toda costa. Que alguien venga y nos hable de lo que estamos haciendo mal o simplemente de lo que no estamos haciendo. Y créame que es un trabajo duro, doloroso, nos ha tocado hacerlo, es difícil, ¿verdad? A mí, yo le confieso, con ciertas personas me ha dado miedo, ¿sí?
Pero en su forma más simple, hermanos, esto significa hablar a alguien acerca de su conducta. Y eso al ser humano no le gusta mucho, ¿sí? ¿Cuántos rebeldes no vemos en la palabra? Pero también vemos las consecuencias de la rebeldía, ¿sí? Ahí está en la palabra. Cualquier creyente puede hacer eso, hermanos. Podemos confrontar a alguien, pero no en el sentido de confrontar como pelea, sino de que es tiempo de que con la guía del Señor y del Espíritu Santo yo te mencione lo que es notorio en tu vida y Dios quiere que le alabemos en conjunto, Dios quiere que le alabemos todos, que le glorifiquemos en todo lo que hagamos, ¿verdad? Y no es necesario ser pastor o ser anciano en la iglesia, ¿verdad? O ser líder. Esto es una forma en que podemos servir al Señor, advirtiendo con cuidado, con amor y con mucho tacto a los, entre comillas, rebeldes. Amén. La segunda manera como podemos servir al Señor, una más, ¿verdad? Utilicé una palabra que muy poco la escuchamos, ¿verdad? Pero tiene su razón de ser. Esa segunda razón yo la titulé Alentando a los pusilánimes. ¿Sí? Si esta primera forma que les mencioné, la número 1, es severa, esta segunda es lo contrario, ¿verdad? No todo el mundo es rebelde, ¿verdad? Pero muchos son, como dije, pusilánimes. Y como dije anteriormente, la palabra es muy inusual, ¿verdad? Pero literalmente significa, estaba leyendo por ahí, significa ser de alma pequeña, entre comillas, ¿no? Pero ese grupo de personas se desanima y se desaniman fácilmente, ¿sí? Pudieron haberlos despedido del trabajo y pudieron sobrellevar eso, pero después por ahí los hermanos le dijeron, hermano, no te preocupes, vamos a estar orando por ti para que el Señor te dé un mejor trabajo, ¿sí? Y resulta que ese mejor trabajo no llega y no llega y no llega. Se empiezan a acumular las cuentas, ¿verdad? La esposa ya se puso ahí, como dicen aquí, cranky, ¿verdad? Porque no está entrando dinero a la casa, porque ya no se va a poder comprar ese vestido que ella había pensado, etcétera, etcétera. Entonces el hombre aquel se desanima y empieza a pensar, wow, ¿realmente el Señor nos está escuchando? ¿Verdad? Pero ponga atención en lo que dije anteriormente. Sí, hay gente que se desanima, pero hay gente que se desanima muy fácilmente, ¿sí? Están abrumados, no sé, por el estrés, agobiados por los problemas. Tal vez están desanimados porque no pueden encontrar ese valor que se necesita, ¿verdad? Esto incluye especialmente aquellos que se acobardan ante la persecución. Y recuerde, la persecución puede empezar en su mismo hogar, ¿sí? Sobre todo en aquellas familias en las que solamente él o ella son cristianos, ¿verdad? Donde hubo un yugo desigual, la unión a un yugo desigual, etcétera, etcétera, ¿verdad? Gente que ha caído bajo una gran tentación también. Gente que enfrenta pruebas en el mismo hogar o allá en el trabajo o quizá en la escuela. Pero también hay gente, hermanos, y usted lo ha visto y usted me puede decir, tiene razón, pastor, gente que encuentra en la vida cristiana como una lucha continua. Pero tenemos que recordar la palabra. El Señor me dice, en el mundo tendréis tribulación. Él está hablando acerca de aquellos que le siguen, aquellos que marchan con su nombre por delante, ¿verdad? A eso se refiere el Señor. A eso les dirigió esa advertencia. En el mundo tendréis tribulación. Y sí, la lucha cristiana es difícil. Y sí, es una lucha continua. Pero para aquellos que se desaniman fácilmente, los hermanos en el amor de Cristo están ahí para sostenerlos. Dice Pablo aquí que debemos animarlos, ¿sí? Es decir, debemos de darles valor y que se les dé ese aliento que se necesita, ¿verdad? Pero en el sentido de fortalecerlos, sobre todo espiritualmente. La palabra significa
estaba leyendo aquí también, apelar a las emociones, ¿verdad? Diríamos que significa encontrar, detectar a esas personas y darle un poco de, como dice aquí el americano, TLC, Tender Loving Care, ¿sí? Pero a veces, pues esto no va a ser fácil. Y yo creo que usted, al igual que nosotros, mi esposa y yo lo hemos corroborado. Pero ¿sabe qué? Hay una gran recompensa. Sí. Y eso creo que es de lo que Pablo está hablando. Encuentras por ahí a alguien que está deprimido y desanimado y envuelves tus brazos alrededor de él y lo abrazas con fuerza y le dices, vamos a atravesar por esto juntos. ¿Recuerdas la última vez que tuviste un problema con tu esposa? Si esa última frase la repitieron juntos, yo creo que ya ni se acuerdan de aquello que pasó. A mí me ha pasado con mi esposa. Algún problema que ha surgido difícil, terminamos abrazándonos y diciéndonos, esto lo vamos a atravesar juntos. ¿Sí? Lo que sea. Un error tuyo, un error de ella, un chisme de alguien contra ustedes, contra uno de los dos, lo vamos a atravesar juntos. Y la misma forma de acercamiento es para un hermano en la iglesia o para alguien que tú sientes que es tiempo de que reciba al Señor en su vida. ¿Sí? A mí me ha tocado que al compartir al Señor, las personas están dudosas en dar ese paso. Y parte de la defensa es describir todo lo que están sufriendo. Pero eso en lugar de yo escucharlo como una excusa, lo escucho como algo a favor, porque me da la oportunidad de decirles, has tratado mucho haciendo las mismas cosas, pero estás obteniendo los mismos resultados. ¿Por qué no haces algo hoy diferente? Entrégale tu corazón al Señor. ¿Sí? Y ahí puedes decirle esa frase, con mucho peso, con mucho valor. Vamos a atravesar por esto juntos. Amén. Esa es la segunda forma en que se puede servir al Señor. Puede animar a los que yo llamo pusilánimes, ¿verdad? Y mire a su alrededor. Hay personas por todas partes que necesitan la ayuda que solo tú puedes dar. Que Dios puede darles a través de ti. Sí. Hermanos, adelante. Hagámoslo. No esperemos por nadie más. La tercera forma que tengo aquí, sí, me dice que sostengáis a los débiles, me dice el versículo 14. ¿Sí? Y sí, esa es la tercera forma, ayudando a los débiles. Versículo 14. Si usted quiere tomar nota, usted puede respaldar esta frase de este versículo con Romanos 14:1. ¿Sí? Ahorita por el tiempo no se lo leo, pero usted lo puede leer en casita, ¿verdad? Romanos 14:1. El siguiente capítulo de Romanos también nos dice algo, Romanos 15, del 1 al 2. Y específicamente en ese pasaje de Romanos 15, del 1 al 2, yo le sugiero que se extienda lo más que pueda para que capte el concepto completo de lo que se encuentra ahí en Romanos 15, del 1 en adelante. No solamente el 1 y el 2. Si usted va a tener una idea más clara de lo que estamos hablando. ¿Sí? Gálatas 6:10 también le va a ayudar a respaldar esa frase en este versículo 14 de 1 de Tesalonicenses 5, que sostengáis a los débiles. Y sí, ese es un tercer grupo de personas a las que se puede servir en la iglesia y también afuera. Pablo los llama los débiles, sí, si usted pone atención en el versículo 14. Simplemente significa aquellos que, pues, que no tienen fuerzas, ¿sí? Y esas son personas que están un paso más allá de ser como los anteriores, los pusilánimes, ¿sí? Se han quedado, vamos a decirlo, sin gasolina por completo.
Son los que están agotados, quemados, exprimidos, desgastados, llámale como quiera, ¿verdad? Están agotados moral, espiritual y físicamente. Algunos de ellos se sienten como si no pudieran continuar. ¿Y qué es lo primero que hacen? Dejar de congregarse. ¿Sí? Dejar de llamarse entre hermanos. Tenemos por ahí dos parejitas que eran, los seguimos considerando amigos, pero ya no nos hablan por alguna otra razón. ¿Sí? Y se nos hace bien raro. Y obviamente la pregunta normal es, ¿qué hicimos mal? ¿Los habremos ofendido en algo? Pero es gente que encaja en algunas de estas modalidades que Pablo estaba contemplando en la iglesia. ¿Sí? Gente que está agotada moral, espiritual y físicamente. ¿Sí? Y a menudo, hermanos, esta clase de personas, estas personas con estas características, ¿verdad? Pasan por alto con mayor facilidad. No nos damos cuenta que están agotados. Siguen sentándose ahí en esa banquita calentándola en la iglesia o se siguen conectando a Zoom, ¿verdad? Ahorita. Por ahí usted manda un verso o algún comentario espiritual en las redes sociales y sí, por ahí contestan, a veces no lo reciben, pero no nos damos cuenta que es gente que ya se cansó. Es gente que espiritualmente está abatida, ¿sí? Es gente que tal vez tuvo un problema que hasta el día de hoy no se ha resuelto, o gente que ha tenido un pariente enfermo por meses, o gente que definitivamente perdió a alguien recientemente, ¿sí? Es devastador lo que puede causar la tristeza, lo que puede causar la percepción de que Dios no está escuchando. Pero hay palabra para ello, y la palabra nos explica cuándo el Señor responde y cuándo no, ¿sí? Pero hay una cosa importante que la palabra me dice. Mi Señor, mi Dios, es soberano. Pero una persona desanimada, sobre todo espiritualmente, eso no lo va a entender, no lo va a captar. Necesita que alguien con ese sentir de amor, con ese abrazo, con esa frase diciéndole, esto lo vamos a superar juntos, venga y le diga algo que le inyecte fuerzas. Porque eso es la carencia en ese momento, fuerzas. Fuerzas para continuar, fuerzas para proclamar el Evangelio, fuerzas para gritar un aleluya al Señor. ¿Sí? Por lo general llegan tarde, ¿verdad? Si hay reunión en la iglesia o si hay que conectarse a Zoom, ¿verdad? Se sientan allá atrás, ¿verdad? O tan pronto se termina la reunión, salen sin decirle vaya a nadie, ¿verdad? Por ahí están en la periferia, solamente mirando, buscando tal vez, pero sin duda alguna están sufriendo. Los pusilánimes, ¿verdad? Corrían fuertes y luego estaban agotados. Pero ¿sabe qué? Los débiles ni siquiera entraron a la carrera. Entonces Pablo aquí les está diciendo, nos está diciendo que ayudemos, ¿sí? Dice, sostengáis a los débiles. Significa enfrentarse a uno mismo. ¿Sabía que usted esa palabra en griego la leí, verdad? Y dice, el concepto de, cuando él dice sostengáis a los débiles, esa palabra que usó literalmente significa enfrentarse a uno mismo. Y yo me quedé un poco confundido. Pensé, estaré en la palabra correcta, pero después seguí leyendo y significa que te tienes que entregar como si te estuvieras sosteniendo a ti mismo. ¿Sí? Y es un término muy cercano e íntimo. ¿Sí? Significa aferrarse a alguien. Así como tu esposo está en un problema difícil, tiene depresión, tu esposa abnegada, te aferras a él y le dices, papito, vamos a pasar por esto juntos. ¿Sí? Eso es lo que significa aferrarse a alguien. Aquí Pablo está diciendo,
No dejes ir a los débiles. Sujétalos con fuerza. No dejes que se vayan a la deriva. Recógelos, llévalos contigo. Amén. Eso es lo que significa ayudar a los débiles. Y esa es otra forma más en la que podemos servir al Señor. Y es un ministerio. Es un ministerio que puede realizar cualquier persona que se acerque a los heridos, a los necesitados, ¿verdad? Los que sufren, los hambrientos, sobre todo los hambrientos espirituales, los solitarios, los que no tienen al Señor en su vida, los olvidados, a los que uno cree, no, Él nunca va a aceptar al Señor, los moribundos, los que están a un punto de no alcanzar la salvación, porque se han enfrascado en la perdición. Y de repente el Señor nos pone uno o dos por ahí enfrente. Hermanos, los débiles nos rodean, ¿sí? Están más cerca de nosotros de lo que creemos, aún dentro de la iglesia. ¿Tú eres fuerte? ¿Yo soy fuerte? Si la respuesta es sí, ahí te va otra pregunta. ¿Vas a levantar al débil? Recuerda, hermanos, que esta es otra forma más en la que podemos servir al Señor. Y una forma más que reconozco aquí en este versículo, solamente en este versículo, ¿verdad? Es la cuarta manera como podemos servir al Señor. Siendo pacientes con todos, ¿sí? Si usted quiere versículos de referencia a esa última frase del versículo 14, yo le recomiendo Gálatas 5:22. Si quiere tomar nota, léalo en casita. Habla acerca de la paciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es don del Espíritu Santo y ahí ahí viene el fruto del Espíritu Santo e incluye la paciencia, ¿verdad? Efesios 4:2. Lea Efesios 4:2 en casita. Colosenses 3:12 también. ¿Y por qué no? Segunda de Timoteo 4:2. Léalos en casita y esto le va a dar una idea genial acerca de este punto. Sed pacientes con todos. ¿Sí? Una forma más en la que podemos servir al Señor. Aquí Pablo lo agrega para que nadie piense que el ministerio a las personas es fácil. Es la última frase del versículo 14. Ten paciencia con todos. La palabra significa, la busqué, ¿verdad? Y cuando me dice, seáis pacientes, leía que significa estar largamente templados, ¿sí? No se refiere a la temperatura del agua, ¿verdad? Se refiere como cuando alguien está tratando de darle fuerza a un metal que después va a ser una espada. Templanza. Metal templado. ¿Qué se necesita para que ese metal sea más resistente, más fuerte? Óigalo bien. Ponga atención. No le va a gustar. Se necesita pasarlo por el fuego innumerables veces. Eso es lo que significa ser pacientes, ¿sí? Ser largamente templado. Tiene la idea de ser resistente y duradero bajo presión. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de aquel que quiere servir al Señor en sus relaciones con todas las personas, con los tres hermanos diferentes que ya mencionó Pablo, los ociosos, los de poco ánimo, los débiles, pero también con el resto de las personas. ¿Sí? El pollito pequeño que mencionamos en esa lista, ¿verdad? La gallina que abuchea, el elefante enfático, ¿sí? Todo ese tipo de gente nos vamos a encontrar dentro y fuera de la iglesia. La clave para triunfar en el nombre de Cristo es paciencia, ¿sí? Resistentes y duraderos bajo cualquier presión. La palabra me dice ser lento para la ira, ¿verdad? Pero yo aprendo en la palabra que también tengo que ser lento para darme por vencido. ¿Sí? No perdamos, hermanos, la paciencia mientras ayudamos a los demás.
Recuerde que usted lo está haciendo en el nombre de Cristo, ¿verdad? No sé si usted recuerde el inicio de la alabanza, ¿verdad? Ese video que ya he puesto varias veces. Por ahí alguien puede decir, Hugo ya puso el inicio otra vez, ya lo ha puesto como 20 veces. Pero si usted me dice a mí eso, yo le voy a preguntar, bueno, dime alguna frase de lo que leíste ahí. Y lo más seguro es que no se acuerde. ¿Sí? Hay una frase que dice, ojalá y la recuerde, lo acabamos de ver antes de empezar la alabanza con el primer canto, decía, bienvenido al mundo real. ¿Sí? No sé si se acuerde. Pero también dice, fuiste creado para más. No para ir solamente a calentar la banca, no para decir presente, aquí estoy. No, pues nada más para conectarte y escuchar lo que ese pastor parlanchín tiene que decir. No, fuiste creado para más. Fuiste creado para una vida extraordinaria. Separe la palabra extraordinaria en dos. Extraordinaria. Alejada de lo ordinario. Para eso fuimos creados, ¿sí? Fuiste hecho para cambiar al mundo, pero nosotros solos no lo podemos cambiar. Tiene que ser el Señor a través de nosotros. Él tiene todo el poder para venir y con una simple indicación de su mano cambiar al mundo, pero nos está dando la oportunidad de ser siervos. Nos está dando la oportunidad de congraciarnos con esa otra persona que está sufriendo por debilidad, que está sufriendo porque le ha entrado como decía mi mamá, la vagancia, ¿verdad? El ocio dentro de la iglesia. Ya no quiere compartirle a nadie, no quiere ni siquiera que sepan que es cristiano, ¿verdad? El Señor me ha dado esa misión. El Señor se siente halagado cuando le obedecemos en lo que Él nos pide que hagamos, ¿verdad? Y se nos olvida muchas veces a quién le servimos. Se nos olvida muchas veces quién tiene todo el poder. ¿Sí? Por ahí decimos en nuestra oración al final, a ti que tienes todo el poder, la honra, la gloria, por todos los siglos, ¿verdad? Amén, decimos. Pero en realidad estamos reconociendo lo que estamos diciéndole al Señor. ¿Sí? Te repito, hermano, no pierda la paciencia mientras ayuda a alguien más. No debemos dejarnos llevar por la exasperación, ¿sí? Hay dos problemas que enfrentamos cada vez que intentamos ayudar a otra persona. Mi esposa y yo ya lo sabemos, pero bien, reconocemos exactamente esas dos cosas. Muchas personas van a tardar en responder, ¿sí? Nos ha pasado con parejas. Nos han pedido, hermano, por favor, aconséjenos. Primero les tenemos que decir, número uno, no somos consejeros profesionales, ¿verdad? Y lo que hacemos es decirle simplemente lo que Pablo le dijo a esa persona que estaba pidiendo limosna fuera de la iglesia, la hermosa. No tengo oro ni plata, más lo que tengo, eso es lo que te doy. Y eso es lo que le mencionamos a las parejas. No somos consejeros profesionales, pero lo que el Señor ha traído a nuestras vidas es lo que te podemos compartir. Pero sí, nos encontramos con esos dos problemas cada vez que intentamos ayudar a alguien. Número uno, muchas personas tardan en responder, pero al final llega la respuesta del Señor porque respondieron. Y no es responsabilidad nuestra que ellos respondan. Eso tengámoslo bien claro. No te mortifiques si la persona no está respondiendo a lo que el Señor puso en tu corazón para decirle. El otro problema es que otros van a rechazar o rechazan nuestra ayuda por completo. Por completo. Y sí, te llaman y te dicen, tenemos un problema, hermano, ayúdenos, nosotros sabemos que usted esto, que usted el otro. No soy yo, no es mi esposa, es el Señor. Pero vamos adelante, vamos a darle. Y sí, reciben el consejo, reciben la oración, reciben la compañía, reciben el abrazo, ¿verdad? Pero en la parte posterior de su cabecita están rechazando nuestra ayuda por completo. Nos ha pasado con
las últimas dos parejas que el Señor puso delante de nosotros. Ya no son pareja. Rechazaron la ayuda del Señor a través de nosotros. Nunca hicieron lo que el Señor nos puso en nuestro corazón recomendarles que hicieran. Y ahí están las consecuencias. ¿Sí? Pero como le dije anteriormente, no se sienta responsable de que alguna persona tarde en responder a ese abrazo, a esa ayuda, o de que otros rechacen la ayuda de Dios que el Señor usó a través de usted. Sí. Cuando hemos aprendido que cuando la gente tarda en responder, nosotros, nuestro corazón carnal, ¿verdad? Tiende a desanimarse. Sí. Cuando rechazan nuestra ayuda, tendemos a veces hasta sentirnos disgustados. Pero es precisamente eso, es lo que está aquí Pablo advirtiendo, ¿verdad? Contra eso es la advertencia de Pablo aquí. Sed pacientes con todos. Estaba leyendo acerca de Matthew Henry. Me gusta leer cosas que escribieron los viejos, ¿verdad? Esto fue hace 300 años que lo escribió, ¿sí? Él dijo que cuando intentamos ayudar a otras personas, pasa lo siguiente, ¿sí? O debe de suceder lo siguiente. Lo que me llamó la atención, la primera frase, él dijo, no debemos de tener altas expectativas, ¿sí? Ni ser duros con nuestros sentimientos, ni duros en nuestras imposiciones o instrucciones, ¿verdad? Pero dice algo importante también, nos debemos de esforzar por hacer lo mejor que podamos en todo y pensar lo mejor que podamos de todos. Y esta última forma de servir al Señor, con esas palabras de Matthew Henry, se resumen bastante bien. ¿Sí? No tengamos altas expectativas. Recuerde que usted está tratando de ayudar a otro ser humano igual que usted. Si usted reconoce sus faltas, que yo creo lo ha hecho porque buscó al Señor, ¿sí? Y se apoya en el Señor, entonces usted va a comprender el por qué no tener altas expectativas, ¿sí? Cuando usted aconseje a alguien, cuando usted trate de amonestar al ocioso, alentar al de poco ánimo, sostener al débil, no sea duro con él. Esfuércese en lo mejor que pueda hacer y pensar lo mejor de todos. Amén. Entonces, hermanos, hay gente que no le va a importar nunca y nunca se van a querer involucrar con otros, ¿sí? Pero eso no se aplica para usted que me está escuchando, ¿sí? Y si solo le gusta juntarse con gente bonita, ¿verdad? Tipo de gente hermosa, gente limpia, saludable por ahí, yo creo que este mensaje no es para usted. No lo va a necesitar. Y sobre todo, ¿para qué hablar de paciencia? No la va a necesitar. Pero si somos aquellos que obedecemos al Señor, ¿verdad? Y nos queremos involucrar en la vida de los demás para salvación, la paciencia es nuestra mayor necesidad. Recuerda lo que dijo ese muñequito de las caricaturas de Charlie Brown. No sé si está familiarizado con. A mí me gustó, ¿no? Él decía, amo el mundo, es la gente a la que no puedo soportar. Decía él ahí chistosamente. Pero sí, hay gente caminando en este mundo que sí, ama la naturaleza, etcétera, etcétera, pero no pueden digerir al resto de la gente. Eso es triste. A mí el Señor me llamó, al igual que usted, a compartir el Evangelio, ¿sí? La gran comisión. ¿Pero qué es el Evangelio? El Evangelio no es otra cosa más que ese amor del Padre para enviar a su único Hijo, ¿verdad? Para asegurar la salvación tuya y la mía. Ese es el Evangelio. Y ese mismo Señor que subió al cielo en esa primera venida, me dijo, ama al Señor por sobre todas las cosas, como primer mandamiento. Y el segundo es muy parecido a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces aquí, hermanos, el día de hoy hemos visto 4 formas más
en las que se puede servir al Señor. Vamos a advertir a los rebeldes, a molestarlos. Vamos a alentar a esos que son débiles, pusilánimes, como yo le llamé, ¿verdad? Vamos a ayudar a esos débiles, pero sobre todo vamos a ser pacientes con todos. Yo creo, hermano, firmemente, que el cristianismo es mostrado por esa habilidad de amar y ayudar aún a las personas difíciles. Como hijos de Dios no buscamos solo a las personas perfectas, ¿sí? A las cuales y con las cuales ministrar. El llamado es para todo pueblo, toda lengua, dice la Gran Comisión, ¿sí? Y estas 4 formas que hemos aprendido hoy, ¿verdad? No son engañosas, no son complicadas. Usted no necesita un título de ningún seminario teológico, ¿verdad? Usted puede empezar hoy, si así lo desea. ¿Sí? Con una llamada, con un texto a alguien, no sé, con ese pariente suyo que ha estado reacio a recibir al Señor, con ese amigo que usted sabe que acaba de perder un ser querido. Muchas formas. Yo creo que necesitamos escuchar esto porque es parte de ese, yo le voy a llamar ese pacto que nos une como hijos de Dios. ¿Sí? Estamos ejerciendo el cuidado y, ¿por qué no?, la vigilancia como cristianos, unos sobre otros. ¿Sí? Es menester que entre nosotros nos advirtamos, ¿verdad? Nos exhortemos, nos amonestemos de una manera fiel, unos con otros. Obviamente cuando la ocasión lo requiera, en un lenguaje sencillo, ¿sí? De alguna forma hemos prometido al Señor que eso es lo que haríamos el uno por el otro. Porque cuando usted lo recibió como único y suficiente Salvador, está recibiendo su palabra y su palabra nos dice el amarnos unos a otros. Su palabra me dice orad unos por otros. Su palabra aún me recalca hacerlo, el orar, pero sin cesar. ¿Sí? Recuerde a qué vino el Señor. Si usted lo quiere anotar, anótelo. Él vino por nosotros. Y yo reconozco que vivir así no es fácil. Y yo creo que es más fácil dejar que todo por ahí se deslice, ¿verdad? Pasar por alto las necesidades de las personas que el Señor ha puesto enfrente de mí, las personas que me rodean, y simplemente pasar, pasar el rato por ahí con gente bonita, con gente guapa, ¿verdad? Pero si Jesús hubiera hecho, póngase a pensar, mejor se habría quedado ya en el cielo. Nunca hubiera puesto un pie aquí en la tierra. Pero hizo el viaje, ¿no? Mi Señor hizo ese viaje y está a punto de hacer un segundo viaje y definitivo. Nació en un pesebre allá en Belén, nació en lo que podríamos llamarle oscuridad, nació como un sirviente y no como un rey, ¿sí? Pero ¿sabe qué? No éramos hermosos, no éramos bonitos, pero aún así vino a buscarnos. No éramos ricos, es obvio, pero vino por nosotros. ¿Y qué acerca de limpieza? No estábamos limpios, pero aún así Él vino a buscarnos y a limpiar esa sociedad llamada pecado en nosotros, de una vez por todas. No éramos nobles, pero aún así Él se congració y vino por nosotros. ¿Somos dignos de confianza? Usted y yo sabemos que no, pero Él vino a buscarnos. En pocas palabras, no estábamos bien, pero Él se presentó. De tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra. Sí. Realmente éramos un grupo bastante miserable, pero Él vino por nosotros. ¿Cómo lo recompensamos? Colgándolo en un madero. Pero ¿sabe qué? Cuando Él murió, murió por nosotros. Murió por ti y por mí. Y todos nuestros pecados fueron cargados sobre Él. Y esa
es la verdad del Evangelio. Como dije anteriormente, no es fácil vivir así, pero existe esta recompensa. Cuando vivimos de esta manera, ¿verdad? Cuando nos atrevemos a involucrarnos, estamos haciendo lo que hizo mi Señor Jesús. Al entregar lo bello en favor de los necesitados. Su vida era bella. Su ministerio fue hermoso, ¿verdad? Pero cuando lo entregamos a aquel que sin pedirlo sabemos que lo necesita, estamos siguiendo los pasos de ese hombre que vino del cielo. Hermanos, y porque Él vive, al menos sabemos que no estamos solos. Cierra sus ojos, por favor. Amado Padre, gracias por tu amor, por esa gran misericordia, Señor, que nos muestras día a día. Gracias por tu palabra. Te pedimos que, Señor, que no caiga en tierra infértil, Señor. Padre amado, gracias por la vida y el sacrificio de tu Hijo Jesús. Pero también gracias, Padre, por todos esos hombres que tú usaste para que el día de hoy tu palabra esté en nuestras manos. Tu palabra es verdad, tu palabra es poder. Tu palabra eres tú, Señor, es tu carácter. La recibimos con agrado, Señor. Y no vamos a permitir que este sea una enseñanza más, un servicio más, una predicación más. Es algo que tal vez hemos pasado por alto. Y por ello te pedimos perdón, Señor. Vivifica nuestras vidas y nuestro interés por los demás, sobre todo los de tu cuerpo. Gracias, Padre, por la oportunidad de reunirnos a través de este medio. Gracias, Padre, por todos aquellos que dedicaron un poco de tiempo para ver este video, Señor. No soy yo, no es la iglesia, eres tú, Padre, quien va a cambiar, quien va a empoderar al mundo para prepararlo para esa segunda venida de tu Hijo. Acompáñanos esta semana, Padre bendito, protégenos de cualquier ataque del maligno, de cualquier enfermedad, de cualquier peste destruidora. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.